noches, hermanos. Pues vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Ya estamos cerca de terminar esta serie que titulé Cartas a un hijo espiritual y bueno, ya viene el tiempo de Navidad y vamos a hablar sobre eso pronto también, pero nos falta acabar este estudio, ¿no? Y hoy vamos a continuar analizando la segunda carta a Timoteo, porque el Señor tiene bastante que hablarnos allí aún. Y el mensaje de hoy se titula Haz tu mejor esfuerzo por defender la verdad. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En estos versículos el apóstol, y en los que siguen, el apóstol Pablo va a retomar una situación que le ha preocupado desde hace ya algunos años, que se manifiesta en la iglesia de Éfeso. Y hay que, para entender la importancia de estos versículos, recordemos la naturaleza de esta segunda carta a Timoteo. Hay que recordar que esta es una carta personal y es una despedida y un legado del apóstol Pablo para Timoteo. Pero el problema que hay en Éfeso es tan importante que Pablo hace un apartado exclusivamente para abordar este problema que se presenta en la iglesia de Éfeso, porque es un problema muy importante y es un tema importante hasta la fecha de hoy, porque el problema que hay en la iglesia de Éfeso en este tiempo es un problema de herejía. Y hay que acordarnos que en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, él ya le había dado instrucciones sobre cómo abordar y detener la herejía en la iglesia. Y esta segunda carta que ahora estamos analizando se escribió 3 o 4 años después de la redacción de la primera. Y pues el problema continúa y Pablo lo tiene que abordar. Hay algo que debemos de también contextualizar. No debemos de pensar que Timoteo pues no hizo su trabajo después de que Pablo le dio instrucciones. Pablo fue muy puntual en la primera carta sobre qué medidas se debían de tomar, y no debemos de suponer que Timoteo no siguió las instrucciones de su maestro. Si hubiese sido así, lo que encontraríamos en esta segunda carta pues sería un regaño de parte del apóstol Pablo a Timoteo, pero no es eso lo que nosotros encontramos. De hecho, ya hemos visto que Pablo se refiere a Timoteo como un siervo fiel, como un discípulo fiel, un discípulo obediente. Entonces debemos de asumir que Timoteo hizo su trabajo, todo lo que estuvo en su mano para dar
solución a esta problemática, pero pues no fue suficiente para acabar con la herejía que había surgido. Y esto que nos muestra, bueno, que las herejías son muy difíciles de erradicar. Y es una realidad, las herejías son difíciles de erradicar, y una de las razones por las que la herejía es tan difícil de erradicar, tan difícil de exterminar, es que siempre hay personas dispuestas a prestar su oído a lo que tienen que decir los falsos maestros. Y tristemente hay demasiados oídos dispuestos a escucharles. Si usted cuenta, pues desde hace tiempo sabe que esta iglesia no es una mega iglesia, no es una iglesia numerosa. No, nos esforzamos, en nuestro corazón está el deseo de exponer la palabra de Dios lo más apegada posible a su contexto, ¿no? Al mensaje que encontramos en la Escritura, al mensaje transmitido por los apóstoles. Podemos fallar, sí, porque somos humanos, pero en nuestro corazón está presentar el mensaje de la palabra tal cual es. Y si usted ve las iglesias de los falsos maestros, son grandes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está dispuesta y quiere escuchar ese tipo de mensajes, ese tipo de ideas. Otra razón por la que es difícil erradicar la herejía es que todos somos hombres libres, y esto tiene consecuencias, porque el libre albedrío, al sernos dado, implica tener la posibilidad de querer escuchar la voz de Dios o buscar otras voces. Es el precio de tener libertad, es la consecuencia que trae consigo la libertad. Fíjese lo que Dios nos dio. Dios nos dio la facultad de decidir por Él o rechazarle. Es un regalo grandísimo la libertad, es una bendición ser libres, pero trae mucho consigo. Y pues si mezclamos estas dos situaciones, que tenemos libertad y que hay muchos que quieren escuchar las enseñanzas y doctrinas que se acomodan a lo que ellos quieren escuchar, a lo que ellos quieren que les digan, pues es claro porque la herejía es difícil de quitar, de desaparecer. Y hay otra cosa más, y es que el Señor nunca instruyó a su iglesia para que use de violencia en contra de los falsos maestros. No hay un versículo en el Nuevo Testamento en el cual se le autorice al líder de la iglesia o a los miembros de la iglesia a hacer uso de medios violentos para acabar con una herejía o con un falso maestro. La Escritura sí señala que el pastor tiene la obligación de predicar en contra de estas enseñanzas. Tiene la obligación de denunciar públicamente una enseñanza equivocada que esté circulando. Esa sí es su obligación, no es opcional. Los líderes de la iglesia están para dar voz de alarma cuando hay una doctrina equivocada que está empezando a entrar
en las iglesias o en la iglesia local, pero nunca se les autoriza que se le haga daño a un falso maestro físicamente o en sus bienes. No hay una parte en el Nuevo Testamento donde se nos diga: vayan y pintarrajen la casa del falso maestro, o préndanle fuego, o algo así, o cuélguenlo, o quémenlo. Todo lo que hizo la Santa Inquisición en el medievo está totalmente fuera de lo que señala el Nuevo Testamento. Recuerden, somos libres. Dios nos dio libertad de hacerle caso a su voz o irnos tras otras voces. La Escritura y el Nuevo Testamento sí permite, y esto está completamente permitido y señalado ahí. De hecho, Pablo lo hizo en ocasiones: expulsar a alguien de la iglesia local, a alguien que esté metiendo una falsa enseñanza dentro de la iglesia local. El pastor sí tiene la autoridad y el respaldo de la Escritura para expulsar a esta persona si no cambia su postura. Otra cosa es ya agredirles, ¿no? Otra cosa es ya usar la violencia. Pero mire, expulsar a un falso maestro no soluciona en muchas ocasiones el problema dentro de la iglesia, porque ya fuera de la iglesia, pues los que están fuera de la iglesia también son agentes libres, son personas libres, y si quieren oír una falsa doctrina y la eligen, pues ya es su cuestión, ¿no? Eso ya es decisión de ellos. Uno lo puede expulsar de la iglesia, y ellos pueden predicar fuera de la iglesia y hacer su propio movimiento, y pues es cuestión de ellos, son libres. Pero los problemas en muchas ocasiones continúan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay hermanos a los que les gusta discutir. Si usted es medio peleonero, esta es una predicación para usted. Hay hermanos a los que les gusta el debate, y sabiendo que ya expulsaron a personas que enseñan falsas doctrinas, van y las buscan para discutir con ellos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, para a estas personas, que lo dejen de hacer, dejen de buscar la contienda, dejen de andar ahí queriendo debatir, porque nada bueno sale de este tipo de discusiones. Y mire, esto es lo que generalmente sucede. Estas personas van y discuten con el que está predicando una herejía, una enseñanza incorrecta, el que está torciendo las Escrituras, o con alguno de sus discípulos. Obviamente no los convencen, porque no los convencen, esa es la verdad. El 99% no cambia. Quien fue a debatir regresa frustrado y enojado, pero hace algunas cosas que sí tienden a dañar a la congregación, porque pues la verdad es que todos somos seres sociales y comunicativos, y le platicamos a hermanos de la iglesia sobre nuestra discusión, y puede que a los más cercanos pues no les afecte, pero otros que no sean tan maduros pueden escuchar la conversación
y empezar a ser pescados por la enseñanza equivocada. O entre la conversación, bueno, generalmente no se quedan en este tipo de conversaciones con la persona a la que le contamos, ¿no? Tienden a contarle a otras personas que hubo una discusión con tal o cual personaje, y personas que no tienen la madurez suficiente pueden empezar a tropezar porque de manera indirecta van a escuchar las enseñanzas de un falso maestro y pueden empezar a ser jalados. Y esto es algo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Timoteo seguramente ya había tomado las medidas señaladas en Primera de Timoteo, pero los que estaban enseñando herejías, y ahorita vamos a ver quiénes eran, pues ya estaban en las calles y estaban teniendo sus propios grupos, y miembros de la iglesia de Éfeso que les gusta discutir iban a buscar a estos de este distinto grupo y se ponían a discutir, y de manera indirecta miembros de la congregación dirigida por Timoteo seguían yéndose para allá o metiendo de estas falsas enseñanzas dentro de la congregación. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hey, páranos ya, nada bueno va a salir de la discusión. Y mire, se los dice a alguien que luego es medio, que le gusta discutir. Nada bueno sale en la mayoría de los casos. Ha habido, no puedo pensar un caso en el que me haya tocado tener una discusión que se hayan convertido. ¿Por qué? Porque son personas que ya están cerradas, ¿no? Hace unos años, con unos amigos con los que crecí, traen unas ideas muy, muy raras, y uno me preguntó varias cosas, ¿no? Me puso a leer un libro y le dije: ¿qué tal si te mando un comentario después de esto? Y le dije: sí, y mándamelo. Le eché ganas para hacer mi comentario, nunca me contestó. Cuando está uno en situaciones de discusión de esta naturaleza, se pierde mucho tiempo y no hay un verdadero cambio. Eso no significa que no hay que estudiar y no hay que estar listos. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Mire, me ha tocado también ver debates de intelectuales cristianos que la verdad mi respeto y hasta algo bueno, pues sí, mi absoluto respeto, ¿no? Y hasta admiración por la cantidad de conocimiento que tienen, y se han puesto al tú por tú en debates abiertos con grandes intelectuales modernos. No se convierten sus opositores ni de chiste. He llegado a ver en esos debates cosas que me sorprenden, y creo que una vez platiqué sobre eso hace poco en un mensaje. A uno le dijeron: si Dios literalmente escribiera en los cielos, mueve las estrellas para escribirte: Peter, sí existo, soy Dios, ¿creerías? No creería. Creería que traigo un dolor estomacal y estoy alucinando. No hay mucho provecho, la verdad, cuando una persona no tiene la disposición, cuando la persona está completamente cerrada. Estos debates no son del todo malos, bueno, de hecho no son malos. Sirven, estos debates públicos son otra cosa, irse a pelear con una persona que conocemos y así. Estos tienen la función de mostrarle a muchos jóvenes, porque se hacen en universidades, pues que hay respuestas racionales e intelectuales a sus inquietudes, ¿no? A través de la palabra.
y que no son descabelladas como la mayoría cree, que no son como pensamiento medieval como la mayoría cree. Pero aquí a Timoteo se le está planteando una situación importante. Le están diciendo, detén a los peleoneros, y nos dice el Señor a nosotros, no estén buscando el conflicto. Y mira, el versículo 15 tiene algo bien interesante, porque se nos señala que debemos de procurar presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Y aquí es en donde se pone interesante la cosa, porque ¿quién es un obrero aprobado? Aquel que cumple la misión que el Señor le ha dado, y hemos hablado mucho sobre cuál es nuestra misión principal, que es predicar el Evangelio, pero hay a toda persona, pero hay algo más que se nos dice ahí. El obrero que no tiene de qué avergonzarse es alguien que sabe usar bien la palabra de verdad. Que en otras palabras es que un obrero que no tiene de qué avergonzarse es aquel que estudia las Escrituras a profundidad y que trabaja en la misión que Dios le ha encomendado con todo su ser y con todas sus fuerzas. El Señor quiere que utilicemos todas nuestras fuerzas para cumplir la misión que ha designado para cada uno de nosotros y para el estudio de su palabra, para profundizar en el conocimiento de su palabra. Todos tenemos la misma misión general, todos debemos de compartir el Evangelio y hacer discípulos. Pero Dios tiene una misión muy particular para usted. Cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida. Cada uno de nosotros vamos a ser usados, si permitimos que Dios nos use, para compartirle a ciertas personas que solo nosotros podemos contactar. Mira, hay muchas personas a las que solamente usted tiene acceso, y es su misión ir y predicarles. Entonces cada uno de nosotros tiene una misión diferente. Cada uno de nosotros tiene una tarea de Dios designada, muy particular, y Dios quiere que utilicemos todas nuestras fuerzas para esto. Ahora, algo que nos muestran estos dos versículos que acabamos de leer es que como creyentes no estamos llamados a ir a buscar la pelea con los falsos maestros, porque como hemos visto, no tiene sentido, no tiene un propósito, no va a aprovechar. ¿Por qué? Porque estas personas no están dispuestas en la mayoría de las ocasiones a reconocer su error. Por más evidencias que usted le muestre, por más argumentos que usted le enseñe, por más versículos que le presente, no van a creer. Y la historia de la iglesia nos muestra esto de una manera muy clara. Miren, en el Concilio de Nicea, en el siglo IV después de Cristo, se discutió la herejía que estaba diseminando Arriano. Y se juntaron como 300 obispos
líderes de la iglesia, o sea, todavía no existe la iglesia católica, no traiga a su mente la figura del obispo, más bien traiga a su mente lo que vimos en la primera carta a Timoteo sobre quiénes son los obispos, ¿no? Son los líderes de una región, los encargados de las iglesias de una región. Pero este problema se ha vuelto tan grande que pues más de 300 o cerca de aproximadamente 300 de estos líderes se reúnen en Nicea para pues discutir lo que está sucediendo con Arriano. Arriano está presente en este concilio, expone su caso, los demás exponen su caso. Hay una abrumadora noción por parte de los líderes de la iglesia de que lo que Arriano está enseñando está mal. No voy a entrar a eso. Si quieres saber, entre a las clases que vamos a iniciar el próximo año, ahí platicamos más sobre eso. Si no mal recuerdo, no recuerdo el número exacto de obispos que se reunieron, sí recuerdo el número exacto de los que estuvieron a favor de Arriano. De aproximadamente 300, solo 2 dijeron lo que dice Arriano está bien, el resto dijeron lo que Arriano está enseñando va en contra de las escrituras por esto y por esto. Y cree que después de eso expulsan a Arriano y cree que Arriano cambió. Todos ellos, los que estaban ahí, eran personas con amplio conocimiento de las escrituras, porque ya vimos los requisitos del obispo, ¿no? Son personas de buen testimonio que conocen bien la palabra, le exponen a Arriano que está mal, terminan viéndose en la necesidad de expulsarle. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a cambiar su postura. La mayoría de los falsos maestros, por no decir que todos, tienen este corazón, ya un corazón cerrado. Entonces por eso Pablo nos enseña, no vayan a buscar la pelea, no van a lograr gran cosa buscando la pelea. Lo que sí debemos de hacer es prepararnos para dar respuesta cuando la pelea viene a nosotros. Va a haber ocasiones en las que sí nos van a cuestionar, va a haber ocasiones en las que sí van a venir a preguntarnos, y ahí es donde sí espera el Señor, no Pablo, no yo. El Señor espera que estemos en condiciones de contestar, que sepamos qué contestar. Y aquel que está en esta condición, por eso nos dice que debe de ser alguien, el siervo que no tiene de qué avergonzarse, es alguien que conoce bien la escritura y no tiene de qué avergonzarse, porque cuando le preguntan sabe qué contestar. Mire, es triste, no sé bien qué palabra utilizar para describir la penosa situación en la que a un cristiano le preguntan algo sobre la fe y no sabe contestar. ¿Y sabe qué? Pasa mucho, muchísimo. La mayoría de las personas no están interesadas en la fe en general. Puede que tengan una religión, puede que no tengan una religión, pero no les interesa. A la gente común que usted ve pasar por la calle, honestamente no le interesa gran cosa la fe, no conocen gran cosa de la fe, y se lo digo por experiencia personal. Hay veces que yo platico con mis alumnos y no tienen noción de nada, no se preguntan nada, nunca se han interrogado por qué están aquí, hacia dónde van, si tienen propósito. No, viven la vida así. Algunos
intelectuales dicen que eso es muy cerca del pensamiento medio animal, porque los animales no piensan en eso, nada más comen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Sin reflexionar sobre su existencia. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero la gran mayoría no lo hace, la verdad. Lamentablemente, porque cuando uno se empieza a plantear esas preguntas, pues sí empieza a buscar respuestas y empieza a mirar hacia arriba a ver si hay alguna respuesta allí. Claro que la hay, pero la mayoría no lo hace. Pero es triste, porque hay personas que sí están buscando la verdad, no, muchos no, la verdad. Pregúntese cuántas personas que usted conoce genuinamente tienen una búsqueda personal por buscar la verdad. Son muy poquitas, pero sí hay, sí hay. Y se me hace tan triste que estas personas dicen, tal vez entre los cristianos hay una respuesta, y llegan y le preguntan a un cristiano sobre sus inquietudes y no le saben contestar nada. ¿Sabe qué pasa con esas personas? Se decepcionan. Y miren, la Escritura dice que el Señor no va a ponernos una prueba con la que no podamos. Él conoce las limitaciones que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Pero la cosa es que nos va a mandar con lo que podemos y debemos de prepararnos de acuerdo a nuestras capacidades, con el mejor esfuerzo, porque Dios sí le va a mandar a alguien. A lo largo de su vida, varias personas van a llegar a usted a preguntarle. ¿Y qué espera Dios? Que usted esté preparado para darles una respuesta. Y pregúntese, ¿me estoy preparando? ¿Estoy listo para enfrentarme a alguien que tenga preguntas honestas? ¿Sabe por qué se me hace tan lamentable esta situación? Porque cuando llegan con preguntas honestas, hay posibilidades de que se conviertan, si reciben una respuesta adecuada. Pero si no reciben una respuesta adecuada, lo que van a hacer es ir y buscar otras voces. Y es que usted tiene la palabra de Dios, la tiene en su casa. O sea, el conocimiento que hay en la Biblia es incomparable. No hay nada igual. No hay un libro capaz de solucionar tan a fondo la problemática humana, la problemática de cada persona, de cada ser humano. Y usted lo tiene y no lo lee en muchas ocasiones. Y Dios lo podría usar de tantas maneras y podría ser de bendición para tantas personas, pero por flojera en muchas ocasiones o por desidia no lo hacemos. Mire, el Señor quiere de nosotros el mejor de nuestros esfuerzos, y tristemente lo que vemos hoy es que la mayoría de los cristianos dan el menor de sus esfuerzos. Y véalo usted, llevamos, pues creo que como un mes o 2 meses, que el municipio y el estado nos dijeron, ok, prácticamente pueden regresar a su aforo normal, creo que el 85%. El 85% es prácticamente ya lo que hay en una reunión normal, ¿no? Y si usted asiste, pues se sigue dando cuenta que los domingos no tenemos un aforo normal antes de la pandemia, ni de chiste.
Y no es porque la gente diga, ahora tengo muchísimo miedo, porque la mayoría ya están vacunados y tenemos medidas de pues sanitarias adecuadas en este lugar, ventilación adecuada en este lugar. No es como que los contagios estén al máximo. Estamos teniendo en Morelia un promedio de 10 al día, entre 6 y 10 al día. Si usted tiene contacto, las probabilidades de que tenga ahorita o el día de hoy contacto con alguien así son muy reducidas. Eso no significa que debe de quitarse el cubrebocas, no, y que debe de dejar de lavarse las manos, no. Creo que esa es una buena costumbre que deberíamos de conservar, ¿no? Pero pues se puede venir, y muchos no vienen. ¿Por qué? Porque muchos están en el mínimo. Lo mínimo que pueda hacer yo para prepararme, para conocer la Escritura. Y algo le puedo asegurar: si no vienen aquí, tampoco leen la Biblia. Se lo garantizo, Si no porque es mucho más fácil congregarse, se lo digo honestamente, es mucho más fácil venir el domingo a leer la Biblia todos los días. Se lo puedo garantizar, el 80% no está leyendo la Biblia. Hay algunos que sí, pero la mayoría le garantizo que no. No estamos haciendo ni el mínimo para prepararnos para el Señor. ¿Y sabe que hay muchas herejías hoy? ¿Sabe que hay muchos falsos maestros hoy? ¿Sabe que el cristianismo está empezando a adquirir una mala fama? Tristemente, mire, la percepción del cristianismo aquí en América Latina antes era bastante distinta a la que tenemos hoy. Los pioneros que llegaron aquí eran relegados sociales, y a muchos se les veía como personas agringadas, si usted lo quiere ver así. ¿Por qué? Pues porque sí, pues los misioneros eran americanos, ¿no? Y si usted ve las iglesias antiguas cristianas que hay aquí en la ciudad, pues tienen una estructura, una arquitectura, pues como las iglesias tradicionales allá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso era algo de esa percepción que se tenía, pero ahorita se está levantando una percepción de personas que están tras el dinero y que creen que el mundo debe de ser extra feliz, que debemos de parar de sufrir y cosas así. Y bueno, muchos del mundo dicen, hey, eso está mal. O sea, está mal que pastores estén buscando enriquecerse a través de la fe, que sean extravagantes en su manera de vestir. ¿Y a qué me refiero con extravagantes? Que presumen los diseñadores de su ropa, que presumen su joyería, que presumen sus carros desde el púlpito, porque sí lo hacen, o que presumen el equipo que tienen, porque sí lo hacen. ¿Sabe que el mundo lo está viendo? El mundo está viendo ese tipo de cosas y están empezando a percibir a la mayoría de los cristianos de esa manera, o a un buen grupo de cristianos de esa manera. ¿Y qué les vamos a contestar? O sea, no estamos hablando ahorita de responder grandes preguntas filosóficas, ¿no? Porque muy probablemente no se va a encontrar a alguien que le plantee una pregunta filosófica profunda. Puede que sí, usted no sabe, por eso se debe de preparar. Pero ¿qué les vamos a contestar a los que nos plantean este tipo de cosas? Son simples de contestar a través de la Escritura, pero hay muchos que no lo saben defender. Y
Y bueno, ¿qué es lo que van a pensar? Pues ellos son iguales, no saben decirme algo distinto. Entonces, es importante que nosotros nos preparemos en el conocimiento de las Escrituras. Le puede tocar cosas como la que le tocaron a Timoteo. Acompáñame a ver qué es lo que sucedió con Timoteo, ahí en el versículo 16. Aquí vamos a conocer a los que andaban ahí creando revuelo y problemas en Éfeso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí, pues ya nos dicen quiénes son los responsables de esto, o unos de los responsables. Pero antes de abordar esto, Pablo vuelve a hacer énfasis de que se eviten las conversaciones ociosas y las discusiones ociosas con los falsos maestros, porque aquí da un ejemplo diciéndonos que la herejía tiende a dispersarse igual que la gangrena. Y bueno, yo no sé ahorita cómo se trata la gangrena, pero en este tiempo lo que se hacía era amputar las partes del cuerpo donde había, para que no siguiera avanzando, porque si se le dejaba avanzar, pues iba a cubrir todo el cuerpo, algún órgano vital, y la persona iba a morir. Y así de peligrosa es la herejía. Mire, por eso se contempla esto de expulsar a aquellos que están dentro de la iglesia, dispersando una falsa enseñanza, una enseñanza herética, porque éstas crecen como la gangrena. Y si usted ve, lo que le está diciendo Pablo aquí es: corta ya estas conversaciones. Como en ese tiempo sería: corta ya el dedo o el pie o la parte que está dañada, ¿no? Porque va a seguir creciendo, es necesario ya cortar con esto. Y Pablo le está diciendo: corta ya dejen de discutir, dejen de estar buscando el conflicto. Si continúan, va a seguir creciendo, y lo que necesitamos es parar esto ya. Pero vamos a ver qué era lo que estaba pasando y qué se estaba enseñando. Los responsables son estos dos hombres, Himeneo y Fileto, y no sabemos gran cosa de la vida personal de ellos. Pablo no profundiza sobre la vida de estas personas, pero sí nos enseña, sí nos menciona qué es lo que ellos estaban predicando. Ellos estaban diciendo que la resurrección sucedía cuando el creyente se identificaba espiritualmente con la muerte y la resurrección de Jesús. Negaban una resurrección física. Ellos hablaban únicamente de una resurrección espiritual, pero la Escritura desde el Antiguo Testamento, si usted lee en el libro de Daniel, va a encontrar que ya hay una referencia de una resurrección física. Y hay otros pasajes, pero el de Daniel es muy claro en esto. La Escritura habla de esta resurrección física. En el Nuevo Testamento se habla nuevamente sobre esta resurrección física que ha de venir en el final de los tiempos. Pero estos hombres estaban diciendo que no, que solo hay una resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están retomando ciertas corrientes del pensamiento griego.
había corrientes del pensamiento griego que sostenían que el mundo material era malo, que todo lo que hay en el mundo material era malo, solamente el mundo espiritual era bueno. Por eso ellos no podían concebir, les costaba tanto entender la resurrección, la resurrección física. Ahora, ¿la Escritura enseña que el mundo material es malo en sí mismo? No, el mundo material, el sol no es malo, la tierra en la que vivimos no es mala, nuestro cuerpo no es malo, están manchados por el pecado, eso es otra cosa. Y la creación está maldecida por el pecado. Pero, ¿cómo dijo Dios que era la creación cuando termina la semana de la creación? Buena en gran manera. Cada día dijo que era bueno. Cuando crea al hombre, y creó un hombre físico, ¿no? Con un cuerpo físico. Adán tenía un cuerpo pues como el nuestro, y Eva también, y dijo que era bueno. El pecado es lo que ha corrompido a la creación, ¿no? Pero el mundo en sí no es malo. El mundo material en sí no es malo. Por eso la resurrección física no tiene ningún problema dentro del pensamiento cristiano. ¿Por qué? Porque Dios va a restaurar a su creación, va a hacer una nueva creación y va a quitar todas las manchas y todas las cosas que el pecado introdujo. Aparte, pregunta, ¿el pecado es algo espiritual o es algo material? Es algo espiritual. Pero ellos creían que el mundo material era malo, el mundo espiritual era el único bueno, y pues se rechaza la idea de una resurrección, física. Y aquí, como hemos mencionado, lo mencionamos en la primera carta a Timoteo, encontramos las primeras semillas de un movimiento que va a manifestarse en el siguiente siglo, en el siglo II, que se dispersó por todo el Imperio Romano. Se le llama el gnosticismo, y va a ser una de las herejías que la Iglesia va a tener que combatir. Estas enseñanzas, como la de Himeneo y Fileto, llevaron a muchas personas a entregarse completamente al pecado. Mire, los grupos gnósticos eran muy distintos entre sí, pero todos tenían varias características comunes. Una de ellas es esta que mencionamos, que creían que el mundo espiritual era el único bueno y el mundo material era malo. Bueno, bajo este supuesto, bajo esta premisa, algunos grupos, no todos, pero sí algunos grupos, decían que pues no estaba mal entregar el cuerpo al pecado, porque pues era algo malo el cuerpo físico era algo malo que iba a perecer. Si realizabas pecados con tu cuerpo, no pasaba nada mientras tu espíritu estuviera limpio. ¿Quién sabe cómo tenían la idea de pecar con el cuerpo y mantener el espíritu limpio? Pero varios grupos eran muy licenciosos, eran muy inmorales por este pensamiento. Decían, mientras tú peques con el puro cuerpo, pues no pasa nada. Ve lo que pueden generar las herejías, cosas verdaderamente destructivas. Y Timoteo tenía que dar una respuesta. Por eso le digo, usted no sabe qué le van a preguntar. Por eso prepárese. Mire lo que dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo va a tomar como figura ilustrativa los enseres o los instrumentos que había en una casa acaudalada. Y Pablo nos dice, en una casa real o en una casa acaudalada hay dos tipos de instrumentos. Hay unos que son de uso honroso, que son utensilios de oro y de plata, que se utilizaban ¿para qué? Para servir los alimentos a los reyes o a los invitados, a los nobles. Y hay usos de deshonra, para usos deshonrosos, que son de madera y de barro. ¿Para qué se usaban estos? Para recoger la basura, para recoger desperdicios y cosas así. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que nosotros podemos decidir qué tipo de instrumento queremos ser. Podemos ser instrumentos que Dios utiliza para actividades honrosas o no. Todos tenemos la opción de ser utilizados por Dios para cosas que le den honra, pero hay un requisito que está en el versículo 21 y es que nos santifiquemos. Y esta palabra santificado es bien especial. Esta palabra, la palabra griega que se utiliza, trae en sí la idea del proceso de limpieza al que eran sometidos estos instrumentos sucios, los de madera y de barro. ¿Cómo? Bueno, era un proceso de lavado, tallado y fregado intenso. ¿Por qué? Porque tenían basura y desperdicios. ¿Cómo cree que se tenían que tallar estas cubetas y estas vasijas de barro para que pudieran ser utilizadas otra vez o utilizadas en una cosa distinta? A profundidad, ¿no? A verdadera profundidad se tenían que lavar bien, tallar bien y fregar bien. Y bueno, entiendas, no es una mala palabra, sino es cuando se utilizan ya instrumentos ásperos, ¿no? Para hacer la limpieza. Bueno, si usted quiere ser utilizado para cosas, actividades que le dan honra a Dios, tiene que estar dispuesto a que lo laven, a que lo tallen y a que le den una talladita por ahí, para no utilizar esa otra palabra. Pero bueno, en el diccionario es lo que dice, ¿no? Lavado, tallado y fregado de un objeto. A eso se tiene que dejar someter. Y ¿sabe qué? Dios sí lo hace. Dios sí le entra para purificarnos, pero después podemos ser utilizados por el Señor para cosas que de verdad le honran y edifican en el reino. Y vamos a terminar viendo los últimos versículos. En el versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, al que están cautivos a voluntad de él.
Y mira, aquí hace el apóstol Pablo un llamado a todos. Timoteo en este punto ya no es tan joven, sigue siendo joven porque está en sus 40, pero en la anterior estaba en los 30, ¿no? Pero Pablo le sigue diciendo, cuídate de las pasiones juveniles. ¿A qué se refiere? A las cuestiones sexuales, sí, pero también al orgullo, a los deseos de fama, a los deseos de reconocimiento, a los deseos a enriquecerse. Todas estas cosas son peligrosas para alguien que quiere servir al Señor. Obviamente ya hemos platicado mucho sobre el peligro del pecado sexual para alguien que quiere servir al Señor, pero igual de destructivo puede ser el orgullo, el deseo de ser famoso. Ese puede ser increíblemente destructivo para alguien que quiere servir al Señor. El deseo de tener reconocimiento o el deseo de enriquecerse. Todos son bien peligrosos para alguien que quiere servir al Señor. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Huye de eso. No les prestes atención porque te pueden destruir. Y finalmente, Pablo le vuelve a decir, no discutan, sé manso y está siempre dispuesto a compartir la verdad, porque va a haber casos en los que personas de la misma iglesia, que escuchan una falsa enseñanza, llegan y te van a preguntar, oye, escuché esto, ¿qué dice la Escritura? O qué es lo que debemos de considerar de acuerdo a la palabra, y tú les debes de contestar. Y hay la posibilidad de que Dios tenga misericordia de algún falso maestro y busque cambiar. Entonces tú tienes que estar listo y debes de tener una actitud de mansedumbre. Entonces hay que dar nuestro mejor esfuerzo por conocer las Escrituras para poder dar respuestas a las interrogantes que van a venir. Todos estamos en esta gran batalla y el Señor está pidiendo de nosotros nuestro mejor esfuerzo. Pregúntese usted si está dispuesto a dárselo al Señor. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por tu palabra y por el llamado que tú nos das hoy. Señor, tú llevas meses hablándonos, no solamente los miércoles, sino los domingos, que vienen tiempos nuevos, que tienes una misión para nosotros. Señor, como se predicó cuando se estudió el mensaje de Jonás, tú nos estás hablando hoy y nos dices, los tiempos están cambiando, ve a predicarle a Nínive. Y en lugar de obedecer, muchos contestan como Jonás. Y tú nos dices, esfuérzate por estudiar mi palabra, y muchos dicen no y van en la dirección opuesta y no estudian nada tu palabra. Tú nos llamas y nos dices, predica, y muchos deciden no hacerlo y van en dirección opuesta. Te pedimos que tú nos ayudes a cambiar nuestra actitud, a despertar como iglesia, y ver la tarea que nos das, lo importante de este trabajo que tú nos has puesto. Ayúdanos a decirte que sí, Señor, y a ponernos a trabajar, no solamente a decir que sí, porque decir que sí es muy fácil, sino a dar los pasos necesarios para prepararnos y predicar
y compartir y discipular, porque no sabemos cuánto tiempo le queda a esta humanidad. No sabemos cuánto falta para tu venida, pero como puede ser que sea poco tiempo, puede ser que sea mucho, pero sería una lástima que si queda poco tiempo nosotros estemos sentados y que cuando tú nos llames estemos sentados y cómodos en lugar de estar predicando. Pero va a ser una honra para todo aquel que sea hallado por el Señor en la mies trabajando. Permítenos ser de esos, Señor, de esos que vas a encontrar haciendo tu trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano.